9:45 de la mañana decía surprise, Nicolás San Pedro, buen día. Surprise. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Estás contento? Sí, ¿por qué no estaría contento? No sé. Vivimos en un país hermoso. Sí, vivimos en un país hermoso. Después, la realidad es una mierda. No siempre. No, y no es- todas. No. Nico es optimista. Sí, recontra, yo Como soy... Chávez. Yo no. Eternamente optimista. Está bien. Me alegro que así sea. Al menos algunos de Va a ser un nosotros año pueden ser interesante felices. ¿Cómo estás? Bien. Aparte de contento. Bien. Bien. Haciendo preparativos para tomarme una semanita de vacaciones. Qué bien. ¿A dónde? Al sur vamos para los pagos de lo de Mir. Bien. Qué lindo el sur. ¿Qué A la vamos? costa. A la costa chubutense. Bien. Muy bien. Me quiero mudar yo. ¿Te querés mudar a dónde? A la Patagonia. ¿A la costa o a la Hay que poblar la montaña? No, a la Patagonia, así montaña. que Hay no que estaría mal. poblarla, sí, no estaría mal. A la montaña. ¿Tenía razón Alfonsín, entonces? Lo propuso, yo creo que hay que darse una política demográfica No, igual en yo en Argentina, ese seguro. sentido creo que Coincido. tenía razón Alfonsín. Como también había intentado Julio Argentino Roca en su momento. ¿De cambiar la capital? No, con Tierra del Fuego él. Por eso, de cambiar la capital Claro. federal y Mira. que sea en otro lugar. O al menos uno de los tres poderes. Estaría bueno. Sí, yo lo descentralizaría todo. El legislativo, No, en Al capital, sur. en capital federal nada. ok. Nada, todo a otras a Igual otras se está provincias. hundiendo, así que próximamente deja de existir. ¿Capital Federal se está hundiendo? En realidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay algunos Claro. algunos arquitectos que luego de que se cerró la línea D para reformarla, lo que Vieron están que- diciendo es que en realidad es porque están intentando arreglar el techo del subte justamente por el hundimiento gracias a la construcción masiva de edificios que rompen las casas de las cuadras. Bueno, que- con Jorge Macri se va a profundizar esto. Sí, entonces. ya hay mucha Claramente. gente que se está quejando en capital de Obvio. Macri. Sí, no, y del Del olor. Macri negro, como le Del dicen. olor, Blacri. de que no junta la basura, de, Claro, de bueno, todo por eso. eso. Bien. Pero para vacacionar a Punta del Este, Ah, bueno, eso sí. Estoy igual. No, para igual la foto, esa foto que circuló, era vieja, la de Macri, la de Black Macri. pero en las Punta fake del news que Este. sirven, que a nosotros nos sirven, no las vamos a admitir. No, yo la vi a la foto y dije, a ver, voy a ir a buscar la foto en su Instagram y no estaba. Y dije, bueno. Y la busqué, era del 2020 más o menos. Ujú. Bien. ¿Con qué vamos a ir internacional? Bueno, en realidad la semana pasada hablábamos de el conflicto en Medio Oriente y cómo eso era una beta central de lo que está pasando hoy por hoy en el mundo. Sí. Y a raíz de algunas cosas que estuve chusmeando en la semana, me pareció interesante algo que arriesgó a hacer, que es bastante complicado, pero que arriesgó a hacer Pepe Escobar, este analista brasileño que les recomendaba la semana pasada. Entonces, a raíz de eso, vamos a arriesgar, junto con Pepe Escobar, a tirar algunos elementos a los cuales hay que prestarles atención en este año. Sí. Este 2024, cosas que pueden llegar a suceder teniendo en cuenta lo que está sucediendo y la proyección que se viene haciendo, más allá de que hacer futurología es muy difícil, sobre todo en política. Sí, por lo menos tirar algunas proyecciones y ver a qué hay que prestarle atención este año para a raíz de eso después empezar a profundizar en alguno de los temas que abordemos hoy o que abordamos la semana pasada. Primer consideración que hay que tener en cuenta. Este año los BRICS, este grupo de países que se planta como una alternativa a Occidente, al G7 si se quiere, este grupo de los 7 países que durante los últimos 20 años por lo menos tuvieron una gran participación o ponderación. Algo mencionábamos respecto de números la semana pasada de qué implicaría la sumatoria de los países que se están incorporando, los 6 países que se están incorporando, 5 al BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se le suman ahora Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Irán. Todos menos nosotros. Menos Argentina, que era el otro que estaba como coequiper de Brasil. Ahí Me da para- mucha Bronca. bronca. Hay cosas que me duelen mucho de que haya asumido Milei y no estar en los BRICS es una de ellas. Y me da Sí. mucha bronca que nadie sepa qué son los BRICS porque obviamente yo No, le voy a ir a hay gente que preguntar. sí lo sabe. Sí, pero vos le vas a preguntar. Haces una. Capaz le podemos pedir a Facu Figueroa ahí, pero le preguntás a la gente en la calle
Y para mí, de 10, 0 o 1, quizás. Te van a No, decir. capaz que alguno más sí, pero quizá lo que se pierde de vista es la importancia estratégica en el mediano y largo plazo que tienen los BRICS. Bueno, la cuestión es que este año, después de mediados de año, va a existir la próxima cumbre que se va a hacer en Kazán, en Rusia. ¿Y por qué es importante esta reunión particularmente? Porque ¿Ya van los 10? ya estarían. Ya a partir del 1 de enero se sumaban estos 5 que acabamos de mencionar. Sí. En la cumbre de Kazán va a ser la primera donde ya estén incorporados, sería el BRICS 10, o el BRICS Plus o BRICS Sí. 10. Y hay serias posibilidades que se incorporen otros países. Hay que recordar que hay más de 35 países que están pidiendo pista. Aplicantes, digamos. Claro. Es muy probable, o existen grandes posibilidades, que en esta cumbre de Kazán que se va a hacer este año, se puedan llegar a incorporar Argelia, país clave en África, Venezuela, país clave en América Latina por el petróleo, Turquía, país clave en esa región de Asia Oriental, Occidental o Medio Oriente, como se lo quiera llamar, y Kazajistán, un vecino de Rusia que también tiene mucha influencia o tiene un peso importante para lo que es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda o la nueva iniciativa de la ruta y la franja, sobre todo la ruta que es continental, que es por dentro Sí. de... Remitirse La a la Motherland. columna anterior en la que mostrabas gráficamente con algunos Exacto. mapas por dónde Ese, iban los corredores. Todos los stands, digamos, son la gran parte del Motherland que exacto. plantea. Todo lo que es zona de influencia rusa, básicamente, más allá de que durante este último tiempo, sobre todo Estados Unidos y Occidente, ha tratado de erosionar esa relación de los stands, al igual que hicieron con los países ex Unión Soviética, que se fueron incorporando de a poquito Sí. a la OTAN. Más que nada el Báltico Exacto, que fue lo y que, Ucrania. desencadenó el conflicto en Ucrania. Uno de los elementos que fue Ucrania pretendiendo Entrar a la incorporarse a la OTAN. Yo tengo una pregunta ahí sobre Argelia. Concretamente... Es, aparte, detrás de Argentina, el país más grande del mundo, ¿no? O sea, el 9º país del mundo en extensión Argelia. territorial, sí. Sí, es uno de los países más grandes, tiene producción de hidrocarburos, es uno de los que proveía de gas a España. Ujú. Claro, eso. O sea, es... Eso se cortó. Y ¿Por qué Argelia, razón? ¿Qué intervención? Quiero saber como qué intervención tiene de los otros estados como monopolizantes, digamos. ¿Qué sería O monopolizante? sea, ¿cómo se lleva Claro, con el hegemón? Con Ah. OTAN. Con la OTAN, Ahí va, no, básicamente. Argelia tiene muy buena relación con Rusia. Bien. Y no, o sea, tuvo en su momento intervención... Francesa, Sí, francesa. Francesa. Fue colonia francesa. ¿Fue colonia hasta qué año? hasta los 60, Claro. que tiene Como una la- guerra de independencia muy, muy sangrienta. Como la mayoría de los países africanos, sobre todo de la parte norte de África, que tuvieron influencia francesa o española, como fue el caso de Marruecos. La gran diferencia con Argelia es que ellos no hablan francés, Exacto. hablan árabe. Muchos de los países Árabe. que fueron colonia Árabe. francesa tienen a Francia como al francés como su lengua madre, o como no su lengua madre, pero sí su lengua oficial. Sí. Más allá de que utilicen o hablen en muchos otros dialectos que son originarios de la cuestión. ¿Cómo? es esa. ¿Qué pasó? Que Claro, choca está este chocando mic. con tu compu. Ah, con la Escuchamos un computadora. tuc, tuc, tuc. Bueno, Ok, era eso. era eso lo que se escuchaba. Bueno, Argelia era proveedora de España. Ujú. Cuando Sánchez, el presidente actual del Reino de España, se pronuncia a favor de Marruecos en el conflicto saharaui, el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, fue el año pasado o el anterior, Argelia es uno de los que se planta y dice, no, Vamos a calmar. los saharaui son una causa común ante Marruecos, es vecino de Marruecos, Argelia. Sí. También hay que tener en cuenta esos juegos dentro de la parte norte de África. Bueno, la cuestión es que dejó de venderle gas, sobre todo a España, que después se empezó a vendérselo a Italia, pero no le vendió a... que es uno de los grandes problemas y tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de
la producción de hidrocarburos, la venta y el consumo. Europa se está quedando no se está quedando sin, pero sí está teniendo cada vez que pagar más caro por el combustible o por los hidrocarburos que consume. Y ahí es donde se vuelve central el ingreso de todos estos países que le mencionaba, que podrían llegar a sumarse en la cumbre de Kazán. Argelia, productor de gas; Venezuela, productor de petróleo; Turquía tiene producción, pero es un gran jugador también por su pasado imperial. Sí. Los túrquicos son un pueblo en sí, no más allá de que haya árabes o haya kurdos o haya otras etnias, tienen un peso específico. Y Kazajistán también tiene producción de hidrocarburos, por eso se vuelve central. Estas incorporaciones podrían hacer que todavía se profundice más la diferencia que marcábamos la semana pasada respecto del G7. Estas 7 potencias occidentales que siempre tuvieron mucho peso. Y aquí, un detalle, hay que ver cómo funciona o cómo juega Rusia como presidente del BRICS. Claro. Rusia, este año, el 2024, va a ser la presidencia del BRICS. Entonces, de acá a 2, 3, 4 meses, vamos a tener que estar muy pendientes de qué pueda hacer Rusia como articulador. Hay que recordar que Putin estuvo hace muy poquito en una gira por algunos países árabes, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Le hicieron una presentación en Emiratos Árabes que los invito a que la googleen, con aviones a propulsión que tiraban chorros con la bandera rusa. Claro. Terrible. Que esto también hay que tenerlo en cuenta. El BRICS no es la única organización que tiene peso en esa región. La Organización de Cooperación de Shanghái es previa y tiene un peso muy, muy importante, sobre todo en Asia Central, en toda la región asiática, que empieza a ser el motor de la producción y del consumo a nivel global, por todo esto que mencionábamos y por los vínculos fundamentalmente con China. Sí. En esa... Asia Central ha logrado, salir airosa de el rompimiento de la Unión Soviética sin tener que recurrir a Occidente. Exacto. Ese es el gran tema. Fueron medio como a la par en sociedad con los rusos y con los chinos. Lo mencionábamos la semana pasada. ¿Qué puede llegar a pasar en Ucrania? Ahí hay un interrogante. Muy probablemente, esto es a título personal, muy probablemente la guerra continúe y sigan haciendo una matanza. Sí. Es muy posible que Rusia no quiera sentarse a negociar hoy por hoy porque tiene todas las de ganar. Y en ese marco es probable que todo lo que es el Donbass, que en su momento fue la parte en conflicto, Sí. Termine siendo recuperada o bajo territorio ruso. Es posible que O sea, Donetsk, ¿no? Donetsk y Lugansk son las dos como regiones que están fronterizas con Rusia. Es muy probable que... ¿En cuánto tiempo esto? No, la guerra puede seguir. Rusia viene como moderando también qué hace, porque una de las políticas rusas fue no atacar civiles. Entonces, medir mucho hasta dónde hasta dónde no, más allá de que en el marco de una guerra siempre hay víctimas civiles. Eso es... Y la OTAN tampoco está pensando en... No, nada indica que la OTAN va a dejar de financiar esa guerra, por lo menos en el corto plazo. Pero tampoco... Va a ser determinante que suceda en la elección de este año en los Estados Unidos. Este año la elección, también lo charlábamos en algún momento, es muy probable que Donald Trump se vuelva a convertir en el presidente norteamericano. ¿Y si eso sucede? Es muy probable. ¿Por qué decimos es muy probable? Porque tiene un 55% de aprobación, porque ya ganó la elección de Iowa y de New Hampshire, y posiblemente en California, que es la próxima, o Carolina del Sur, creo que es la próxima, también tenga un buen resultado. Por lo pronto, Nikki Haley, que es la ex gobernadora del estado de California, no le estaría yendo demasiado bien, por lo cual se estima que puede llegar a ser el candidato republicano. También se especula con que el
con que Abbott, el gobernador de Texas, sea su vicepresidente. Aprovechando. Y del lado Toda la movida. demócrata no tienen mucha más herramienta Que Biden. que tratar de competir con Biden, porque saben que el resto de los que hoy podrían ser candidateables Perderían. muy probablemente perderían. Hay varios en la palestra, casi ninguno se conoce. El más conocido es el gobernador de California, Gavin Newsom. Y hay otros 3 o 4 que podrían llegar a ser: Pritzker, que es el gobernador de Illinois, Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, y Granholm, que es la secretaria de Energía y anterior gobernadora de Michigan. Son algunas de las que podrían ser candidateables. Es muy difícil. ¿Y por qué? Porque entró en juego Robert Fitzgerald Kennedy Jr., Ujú. que se presenta como candidato independiente. O sea, no dentro de los dos partidos. Claro, Ah. por fuera. A ver, en Estados Unidos no existen 2 partidos nada más. Existen un montón, Sí, Sí. pero no, mayoritariamente es bipartidista. Como el de Jay-Z, por ejemplo, que Claro. se anotó en las últimas. Exactamente. Bueno, pero en este caso, Kennedy Jr. puede llegar a robarle mucho voto a los demócratas. Ujú. Se estima que podría llegar a robarle un máximo o cooptar un máximo de esos votos que eran habitualmente demócratas de un 20%. Que es una lo cual locura. Es muchísimo. Más allá de esto, tampoco Robert Fitzgerald Kennedy Jr. es un progresista. De hecho, fue uno... No, me imagino. Salió a bancar a Israel. Es un Kennedy. Salió a bancar a Israel, digamos. Tiene Sí. parte del lobby sionista bancándolo, digamos. Bueno, pero es acá uno más también de hay ese. esos. ¿Y qué hacemos Sí. entonces? Si gana El presidente. Donald Trump, Ya no. que ha demostrado en todo momento, Es muy probable que Donald Trump deje de financiar claro, a no Ucrania. importarle, Claro. no importarle la De hecho, política. En eso, ahí sobre eso, porque De hecho, Trump se ha manifestado abiertamente que es una guerra inútil, que Sí. se perdió, que Biden es un inútil por haber financiado a Gozo y a que Rusia, digo, Claro. a Ucrania. y además pasa algo que también había pasado con Trump como presidente, que era que Trump había exigido a los miembros de la OTAN que lleven el presupuesto militar a más de un 2%. Algunos cumplieron en su momento, otros no. ¿Pero por qué? Porque Trump lo que dice, o Trump lo que pretende como buen empresario, es distribuir las cargas de la OTAN. Dice, yo no quiero seguir financiando guerras. Sí. Hay- Hay muchos países de Europa que no quieren tampoco. Y hay muchos países de Europa que no quieren. Lo que pasa que no tienen las capacidades técnicas y la industria como para reemplazar o sustituir el armamento militar que le proveen los norteamericanos, y que si no fuesen ellos tendrían que recurrir a los chinos o a los rusos, Ujú. que son los otros, sobre todo los rusos, que son los grandes proveedores de armamento a nivel global. Claro. Y que hoy por hoy tienen por lo menos 10, 15 años adelante en tecnología militar respecto de cualquier otro país. A nosotros, los latinoamericanos, ¿quién nos conviene? Ya llego a eso. No sé si es quien nos conviene. Acá hay una cosa que siempre, Digo, no siempre pensando la pusimos quizás- en la palestra. Ordenemos la casa y después. Claro, vemos. acá hay una No, cosa, pero es, hay digo, una es cosa una que es realidad clave. que si Biden hoy financia guerras y a Trump no le interesa eso, y aunque hace, no sé, ¿cuántos? 6 años, hace 6 años, no más. ¿Cuándo fue presidente? 2016. 2016, bueno, casi. Hay casi 10 años. Sí. Es una barbaridad. Y bueno, los 6 años de mandato de Biden. Claro. Bueno, si hace casi 10 años no se bancaba a Trump por sus ciertas políticas, hoy está más cercano de una cierta cuestión como que republicana. Hay un dicho que dice, gane quien gane, a nosotros no nos conviene. ¿Por qué? Que no tengan presidente directamente. Nos conviene la que cuestión- dejen de ser un imperio. La cuestión, Bueno, ahí vamos con esto. La cuestión bipartidista siempre ha generado que, por lo menos en materia internacional, en política exterior, tengan acuerdos comunes. Claro. Siempre tuvieron una política imperial. Entonces, algunos apuntan más a Medio Oriente, otros apuntan más a América Latina, otros apuntarán más a... Pero siempre tienen esa lógica de funcionamiento. En ese marco, y qué sé yo, capaz que Kennedy nos convendría que salga presidente, que no viene de ninguno de los dos partidos, ni demócrata ni republicano, pero eso no quiere decir que no vaya a tener una política imperial. No, obvio. O sea, digo,
Ahí es donde está Creo el como tema. pensar como el menos peor para los intereses de Latinoamérica. Igualmente... Una cosa que decía Martín Ogando, un docente de la Facultad de Periodismo, que daba historia de América Latina, si no me equivoco, antes de que estuviese Seapina como titular, decía, yo prefiero a los republicanos porque dicen que te van a invadir y te invaden. Los demócratas dicen, vamos a trabajar en la diplomacia y en un mundo mejor, pero te invaden y te invaden más que los republicanos. Bueno, Donald Trump fue el último presidente en los últimos 120 años que no comenzó ninguna guerra. Exacto. Bueno, vos planteabas en la columna pasada los bombardeos, las acciones militares, como los números que habían sucedido dependiendo de cada presidencia. Claro, y Trump Trump tenía números muy chiquitos. No, era uno de los que también había bombardeado Yemen. Lo que pasa que ahí hay que entenderlo en esta lógica. Son una potencia imperial, entonces van a bombardear. Actúan de esa manera y actúan por los intereses propios de las empresas a las que representan. Sí. Trump viene de la industria del petróleo, de los casinos, de la industria inmobiliaria. Los Biden, los Obama, los Clinton, los Kennedy vienen de la industria de Wall Street, la especulación financiera, la globalización. Entonces tienen actores detrás que son distintos. Por eso también el Deep State, lo que se conoce como el Deep State, lo detesta Trump. Por eso tiene 90 juicios. O más de 90 juicios, 90 causas. Sufre el lawfare. Claro, es que efectivamente sufre el lawfare. Tiene a la gran mayoría de los medios de comunicación en contra. Por eso se peleó con todos los medios. Twitter le hizo lo que le hizo. Twitter le dio de baja la cuenta. No dejó durante un par de años que Donald Trump tenga su cuenta de Twitter. Y precisamente por eso Elon Musk, cuando se hace con la mayoría accionaria de Twitter, lo que hace es devolverle la cuenta, porque dice, no, la libertad de expresión, bla, 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 hay que devolverle la cuenta. Bueno, ese es un segundo elemento. Atado a esto, y muy brevemente porque queda poco tiempo, algo que difícilmente se revierta es que la crisis en Europa se resuelva. Muy probablemente la crisis europea se agrave. ¿Por qué? Porque no está comprando el petróleo barato ruso. Eso está generando que se desindustrialice. Esto, algunos analistas dicen que era parte de la estrategia norteamericana a la hora de meterlo en la guerra con Ucrania. Meter a Europa. Sobre todo a Alemania. ¿Y por el eso, carbón alemán no lo quieren usar? Lo que pasa es que también la política europea siempre se ha caracterizado por las energías verdes, limpias, qué sé yo. Hoy Alemania usa carbón porque no tiene ni gas ni petróleo. Nos pueden comprar a nosotros. Que Argelia, es que ahí hay un punto. No, hay una... Yo esto lo sostengo, que europeos, norteamericanos, israelíes, surcoreanos, taiwaneses hayan puesto guita en la campaña de Milei. Sí, obvio, es de interés hidrocarburístico. No tengo pruebas, tampoco dudas. Tiene que ver con que quieren que Argentina y demás sean proveedores de materias primas baratas de Occidente. Bueno, ahí hay un tema que, por eso la desregulación de los mercados en Argentina tiene que ver con eso también. No les importa a Milei y a los que están ahora, Macri, no les importa que nosotros comamos, les importa venderle a Europa, a Estados Unidos y hacerse con esas divisas para después vaya uno a saber dónde ponerlas. Bueno, Copetro es una de las empresas que vende el material de coque, que es como una especie de carbón, que se vende a los países más tercermundistas, digamos, y lo utilizan como energía. Básicamente, es el hidrocarburo de ellos y sin embargo vos vas a Copetro y están ahí tirados los cosos de coque. Sin embargo es nada, energía. En esta cuestión de crisis es muy difícil decir si no va a extenderse el conflicto en la región de Medio Oriente hacia otras regiones. Esto lo han manifestado ya, de hecho Golan, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa de Israel, dijo que había 7 conflictos que se podían desatar, entre esos Yemen, Líbano, Irak, Irán, el mismo con los palestinos, etcétera. Todos hoy tienen algún grado de conflictividad, por lo cual es posible que eso se ramifique. Y es posible también, porque en la lógica norteamericana o en la lógica de Occidente,
los grandes jugadores o los que en realidad toman definiciones que condicionan a los gobiernos no son gente pública, no es gente visible, y acá muchos hablan de los conspiracionistas y no sé qué, pero son esas personas que se juntan en Davos, esas personas que se juntan en la reunión del club de Bilderberg, clubes o los think tanks norteamericanos o de Londres. Son gente que son accionistas de empresas como BlackRock, como Templeton, que financian empresas, financian guerra, financian producciones de determinadas cuestiones, y que son los que en definitiva terminan condicionando las decisiones de gobierno de países como Estados Unidos. Son el poder tras la sombra, también por eso se los considera parte de ese deep state o de la parte que no es visible de los conflictos. En definitiva, porque ya nos quedamos sin tiempo, estos son algunos elementos. Habría que sumarle la paulatina desdolarización, o sea que el dólar empieza a perder terreno en los mercados. Esto a producto también de la política del BRICS de empezar a usar monedas locales para hacer intercambios comerciales. Hay que ver el rol que cumpla la India dentro de esa lógica. India, que tiene conflictos con China y con Pakistán, que es parte del BRICS al igual que China, y que puede surgir como un emergente sobre todo de todo lo que sería el sur global. Sí. Ese es un elemento a tener en cuenta. África seguramente siga agravándose la descolonización de Francia, fundamentalmente. Lo veíamos con Mali, Burkina Faso, el Chad y otros países. Y en América Latina, muy probablemente, la definición o la resolución tenga que ver también con cómo se dirima la disputa Brasil-Argentina. Lula Brasil, Milei Argentina. Depende qué de las dos cosas termine teniendo más influencia, si la lógica de confrontación de Milei con los que no les gustan, o la lógica de unificación y abrazo pese a las diferencias de Lula. ¿Cuál de esas dos cosas puede llegar a primar en una política regional? Yo me arriesgaría a decir que tiene muchas más posibilidades Lula, sí, incluso por una cuestión de peso específico de Brasil dentro del continente. Pero nada, hay que prestarle atención. Resumiendo, hay que prestarle atención a lo que pasa en Europa con sobre todo la crisis energética. En América Latina, qué pase en la influencia entre Argentina y Brasil en el resto de la región. Qué pasa en los próximos 3-4 meses con Rusia como presidente del BRICS y con la cumbre de Kazán, que se va a hacer a finales de este año, al igual que la elección en los Estados Unidos, y qué siga pasando en África respecto de Francia, de Europa, de Occidente. Y ahí habría que meterle otro tanto a Occidente, pero bueno, ya se nos va de las manos. Sí, ojos en todos lados. ¿Qué pasó? Que te fuiste al carajo, que si vos fueras el productor estarías ametrallando del otro lado. Sí, pero hoy no estoy de rol. Mirá lo que hace. Terrible esta doble vara. Nos vamos a la tanda de las 12, aunque hayan pasado 4 minutos. Ya venimos. Perdón, Orne, discúlpame. Estás escuchando Radio Trinchera.